Silverstone es uno de esos circuitos que rara vez decepciona, ni siquiera con los Fórmula 1 de hoy en día. Este circuito en seco siempre da espectáculo, pero como estamos en Inglaterra, además tiene ese comodín que te puede frustrar en el día a día, pero que en una carrera de coches te puede dar la vida. Y así ha sido. La lluvia ha hecho acto de presencia y puso patas arriba esta carrera, así que vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este Gran Premio de Gran Bretaña. El primer abandono del día lo protagonizó Franco Colapinto, que ni siquiera pudo arrancar esta carrera. Tras un error en la clasificación y el cambio de varios componentes de motor, el piloto argentino debía salir hoy desde el pit lane, pero su Alpine ni siquiera arrancó. El equipo estaba quitando sus neumáticos intermedios para intentar salir con neumáticos de seco, como muchos hicieron durante esa vuelta de formación. Pero cuando Colapinto debía salir, su coche se quedó detenido, probablemente con problemas de la caja de cambios o algo similar a lo que le sucedió en la clasificación de Barcelona. En la salida abandonó Liam Lawson. El piloto neozelandés salía 15º y mientras luchaba por intentar ganar alguna posición, fue chocado por parte de Esteban Ocon, que en realidad no podía hacer mucho más. Estaban Tsunoda, Ocon y Lawson en paralelo, y estos dos le hicieron un sándwich al piloto francés. El toque fue inevitable y Lawson fue el peor parado. Suspensión rota y fuera de carrera. Este incidente causó un virtual safety car y una vez se relanzó la carrera, tuvimos otro virtual causado por Gabriel Bortoleto. Bortoleto fue uno de esos pilotos que antes de la salida se metió en el pit lane en busca de dar la sorpresa con neumáticos de seco. Cambió sus intermedios por neumáticos medios, pero al principio la pista estaba demasiado complicada. Nada más relanzarse la carrera, Bortoleto perdió el control del monoplaza súbitamente, chocó y dañó su alerón trasero. Y el daño ya era irreversible. Pudo continuar, pero debido a esos problemas con el alerón, tuvo que dejar aparcado su coche y esto causó otro virtual safety car. Poco después chocó Isaac Hadjar. Tras ese virtual safety car de Bortoleto, cayó una tromba de agua descomunal y Dirección de Carrera decidió sacar un safety car y reagrupar a toda la parrilla. Y eso fue lo peor que podría haber sucedido, porque la pista estaba bien, el único problema era el de la visibilidad. Y claro, si la FIA les junta a todos, se ve bastante peor. Y básicamente eso le sucedió a Hadjar, que siendo debutante, midió mal las distancias, no vio a Kimi Antonelli por delante, se lo llevó puesto y destrozó su coche contra las barreras, causando la salida de otro safety car. Y claro, debido a los grandes daños en el difusor, Andrea Kimi Antonelli también se vio obligado a abandonar. Antonelli hoy ha recibido por todos lados. Primero, por la prematura decisión de Mercedes de pararle en boxes para meterle neumático duro, cuando la pista estaba demasiado empapada. Y luego lo dicho, Hadjar se lo llevó puesto y pese a que pudo salvar el monoplaza, él no chocó contra el muro, arrastraba demasiados daños en condiciones muy complicadas y la verdad es que no valía la pena continuar. En última posición encontramos a Yuki Tsunoda. El japonés salía 11º, pero su carrera se torció desde el principio. En esas primeras vueltas paró en boxes demasiado tarde para cambiar sus neumáticos intermedios. Cayó a la 13ª posición. A partir de ahí sufrió con esas condiciones de mojado, con un Red Bull que claramente estaba configurado para una carrera en seco. Y entre eso y que se llevó puesto a Oliverman, se llevó una sanción de 10 segundos y terminó la carrera a 39 del piloto de delante. No sé si arrastró algún daño importante o no, pero su ritmo fue terrible. Fue el único piloto doblado en esta carrera. Carrera dantesca también para Charles Leclerc, que termina en 14ª posición. El monegasco fue uno de esos pilotos que probó suerte con un neumático medio para la salida, pero a Ferrari el tiro le salió por la culata. De la 6ª posición de salida cayó a la 14ª y sin necesidad de safety car, los pilotos de delante fueron parando en boxes y salieron todos por delante de él. Claro, como en las primeras vueltas perdieron tanto tiempo, los pilotos que se anticiparon al parar no pudieron recuperar esa distancia. Eso y que Leclerc no estaba rodando cómodo, constantemente tenía sustos, alguna que otra salida de pista y más movidas. A 9 vueltas del final, la pista ya estaba suficientemente seca para quitar los neumáticos de lluvia. Leclerc lo hizo en buen momento y se puso 8º, algo que habría servido para salvar los muebles en esta carrera, pero en su vuelta de salida de boxes se salió de la pista y cayó de nuevo al fondo de la parrilla, así que hoy no había nada que hacer. 13ª posición para Esteban Ocon. El francés salía 14º y más o menos ha rodado en esas mismas posiciones durante toda la carrera, a pesar de tener varias movidas. En su primer stint, cuando salió aquel safety car por exceso de lluvia, supuesto exceso de lluvia, Ocon subió a la 7ª posición porque Haas no le paró en boxes a por otro set de intermedios. Imagino que esperaban a que la FIA sacara una bandera roja para así poder ahorrarse esa parada, pero esa bandera roja no llegó, así que Ocon paró a destiempo y recuperó su posición original, y al final solo ganó una posición gracias al error de Leclerc en las últimas vueltas de la carrera. Por delante encontramos a Carlos Sainz. Más gafe no puede ser en esta temporada. Salía 9º, rodaba 9º, tras sus 2 paradas en boxes, todo iba bien, pero cuando intentó adelantar a Charles Leclerc en esas últimas vueltas de la carrera, Leclerc cometió ese error, esa salida de pista con Sainz pegadísimo por detrás, el español tuvo que esquivarle, hubo un poco de contacto
Alonso y se tuvo que ir por fuera de la pista, perdiendo así 3 posiciones y quedando fuera de la zona de puntos. Por una cosa o por otra, este año no le está saliendo nada. Por delante encontramos a Ollie Bearman, que salía desde el fondo de la parrilla tras sufrir otra sanción por volver a liarla en los entrenamientos libres. El británico no tuvo una estrategia absolutamente espectacular, pero digamos que fue correcta. Al principio arrancó con neumático duro, arriesgando, perdiendo bastante tiempo al principio, pero recuperando un poco al final de ese stint. Luego fue de los primeros en meter neumáticos de seco y se quedó a 1,5 segundos de rascar un punto en este Gran Premio. Quizá hubiese sido realista puntuar, tuvo la oportunidad, de no ser por los incidentes que tuvo, ya que Bearman chocó con su propio compañero y dañó el monoplaza por el camino. 10ª posición para George Russell. El británico salía cuarto tras otra gran clasificación por su parte, pero en Mercedes asumieron que o arriesgaban o no iba a poder hacer nada en igualdad de condiciones contra los McLaren y los Ferrari. Por tanto, antes de terminar la vuelta de formación, Russell fue el primero que se metió en boxes en busca de la sorpresa con los neumáticos de seco, pero la jugada no le salió muy bien, porque cuando todo el mundo hizo su parada, Russell había caído a la 8ª posición, 4 puestos perdidos. A partir de ahí logró aferrarse al 7º lugar durante todo el stint con intermedios, pero cuando llegó el final y paró en boxes en busca de otros neumáticos de seco, cayó de la 7ª a la 10ª posición. Mercedes le puso otro set de neumáticos duros y sin temperatura, Russell perdió el control del monoplaza en las curvas rápidas de Maggots y Beckett. No sufrió daños por ello, pero perdió 5 puntos con esa salida de pista. 9º lugar para Fernando Alonso. Una alegría porque sigue puntuando, pero una pena viendo que su estrategia no fue la mejor. Salía 7º y se puso 6º en la salida, pero cuando hizo su primera parada en boxes cayó de golpe a la 10ª posición. Esto se debe a que Aston Martin decidió partir estrategias. Con Alonso fueron más a lo seguro, parando cuando la mayoría paraba, y con Stroll decidieron arriesgar y parar antes de tiempo, y al final se vio que esa decisión entre comillas segura no fue la más óptima. Bajo la lluvia, Alonso escaló de nuevo a la 8ª posición y se mantuvo ahí muchas vueltas, sin mucho más ritmo para atacar, sabiendo cómo va ese Aston Martin, en seco o en mojado, pero bueno, iba estable. Y al final, como estaba ahí estancado, el equipo decidió arriesgar, esta vez sí, y ser los primeros en parar en boxes para meter neumáticos de seco. ¿Resultado? Pues no fue terrible, porque al menos logró mantener más o menos la posición, pero pararon demasiado pronto. Lo intentas 2 vueltas más tarde y seguramente sale mejor, porque Alonso palmó demasiados segundos en unas primeras vueltas muy complicadas con esos neumáticos de seco. 8ª posición para Alex Albon. Otra vez la vida le sonríe al piloto anglo-tailandés. Salía 13º por detrás de Carlos Sainz, pero en la salida escaló hasta la 8ª posición gracias a esos pilotos que decidieron cambiar ruedas y ganar algún que otro puesto. Albon fue otro de esos pilotos que se la jugó y no cambió sus neumáticos intermedios cuando cayó el diluvio universal, seguramente en busca de un safety car o una bandera roja, pero las condiciones se complicaban, en Williams se achantaron y pararon en boxes justo una vuelta antes de que saliera ese safety car. Ahí tuvo mala fortuna, la espera le salió mal y Albon cayó de nuevo al 11º lugar, pero luego sí que acertaron el momento de hacer la siguiente parada, cambiar a neumáticos de seco. Albon paró a meter neumáticos medios a 10 vueltas del final, no sufrió mucho con la temperatura de las gomas, ya que la pista estaba suficientemente seca, y en la última vuelta adelantó a Fernando Alonso y se puso 8º. 5 posiciones ganadas gracias a un gran acierto estratégico. Más de lo mismo para Lance Stroll, que pese a salir desde la 17ª posición, termina esta carrera en 7º lugar. Stroll rodaba 1/10 cuando Aston Martin, bajo Virtual Safety Car, probó suerte con una estrategia muy arriesgada: meter neumático blando y rodar a saco, sabiendo que quizá en 4 o 5 vueltas volvía a llover. Honestamente, viendo esto en directo, pensaba que era una locura, que no iba a funcionar, que iban a perder demasiado tiempo. Pero Stroll voló en esas vueltas con esas gomas, recortó el tiempo perdido, que además no era tanto al haber parado bajo Virtual Safety Car, y luego Aston Martin acertó el momento en el que tenía que volver a parar para meter intermedios. Resultado, escaló de golpe a la 4ª posición, cuarta que se convirtió en 3ª en el momento en el que Max Verstappen trompeó en una resalida del Safety Car. A partir de ahí, Stroll tenía la difícil tarea de defender ese puesto de podio a 30 vueltas del final, pero tras unas 13 vueltas de resistencia, Stroll terminó perdiendo en pista la 3ª y la 4ª posición. Al final de la carrera, Aston Martin también acertó el momento de meterle neumático blando, ya que a 9 vueltas del final Stroll seguía quinto, pero por algún motivo que desconozco, Stroll pasó a ser el piloto más lento de toda la parrilla de un momento a otro. Así que de la 5ª cayó a la 7ª posición en las últimas 2 vueltas de esta carrera. 6ª posición para Pierre Gasly, que quizá ha sido de los pilotos con menos altibajos en esta carrera. Salía desde la 8ª posición y tras adelantar a Alonso en la salida y las posiciones de Russell y Leclerc, se puso quinto. Pese a la complejidad de acertar el momento ideal para parar en boxes, Alpine salvó los muebles bastante bien, ya que Gasly siguió quinto hasta la vuelta 29 y fue ahí
cuando ya perdió una posición, esta vez ante Lewis Hamilton. Tras su última parada en boxes perdió otro puesto y se puso séptimo, pero como decía, en la última vuelta fue rapidísimo, pudo pasar a Lance Stroll y pudo rascar 8 puntazos importantísimos para una perdida Alpine. Quinta posición para Max Verstappen, que hoy bajo la lluvia ha estado irreconocible. El neerlandés dio la sorpresa en clasificación al anotar la pole, otra vez más, ante los McLaren y los Ferrari, los grandes favoritos. Para ello, Red Bull configuró un monoplaza, que era el más rápido en las rectas y prácticamente el más lento en curva de baja velocidad. Y claro, eso en condiciones de seco es estupendo, pero cuando empieza a llover y todas las curvas se pasan a baja velocidad, ni Verstappen ha podido salvar aquello. Cuando empezó a llover, perdió su posición enseguida ante los dos McLaren tras varios sustos a la salida de Maggots y Beckett. Y cuando se relanzó la carrera tras aquel safety car causado por la lluvia, Verstappen trompeó en plena resalida y cayó de golpe a la 10ª posición. En ese 10º puesto y con intermedios, Verstappen no fue capaz de mover ficha, no pudo adelantar a nadie hasta que no se secara la pista. Y ya una vez llegó ese momento, Verstappen sí que pudo escalar hasta la 5ª posición. Normalmente suele ser al revés, el Red Bull y Verstappen funcionan mejor casi en lluvia que en seco, pero este fin de semana no han acertado la configuración. O eso, o no han acertado con el radar meteorológico. Cuarta posición para Lewis Hamilton. El rey de Silverstone estaba volviendo a hacer de las suyas. En casa estaba batiendo a Charles Leclerc por primera vez en bastante tiempo, y parecía que podíamos hasta ver el primer podio de Hamilton con Ferrari, delante de su público además. Pero la estrategia no fue la mejor. Rodando en esa cuarta posición, Hamilton paró en boxes algo tarde para meter otro set de intermedios y cayó hasta el 8º puesto. Desde ahí fue capaz de remontar en pista y recuperar esa posición, llegando a rozar incluso la 3ª plaza a menos de un segundo ya en zona de DRS. Pero cuando Hamilton hizo su última parada y puso neumático blando, se salió de la pista con ese neumático frío, perdió bastante tiempo y además paró un pelín pronto, así que se abrió demasiado la brecha con el tercer clasificado, con poco tiempo por delante para remontar. En tercera posición, y jamás imaginé que diría esto, encontramos a Nico Hülkenberg. Tras 239 grandes premios de Fórmula 1, tras tantas oportunidades perdidas, tras tantos años con monoplazas pobres hasta tocar fondo en esta ocasión, la lluvia trajo un milagro al circuito de Silverstone. Últimamente Hülkenberg estaba teniendo clasificaciones bastante pobres, las cosas como son, y en esta ocasión no fue para menos. Salía 19º, técnicamente último, teniendo en cuenta que Colapinto no pudo arrancar. Pero recordad que en estas últimas carreras Sauber clavó la estrategia y Hülkenberg mantuvo un ritmo descomunal en carrera, prácticamente sin degradación de gomas. Y en esta ocasión ha vuelto a suceder, pero con todos los astros finalmente alineados. En 4 vueltas, Hülkenberg pasó de la última a la 10ª posición, y el alemán fue de los primeros que pararon en boxes para meter nuevos intermedios, sabiendo que venía una tromba de agua bastante importante. Rápidamente Hülkenberg pasó a ser quinto, cuarto cuando Max Verstappen trompeó y tercero cuando logró adelantar a Lance Stroll tras una larga persecución. A partir de ahí Hülkenberg aguantó como un jabato, incluso cuando tenía detrás a Lewis Hamilton, persiguiendo ese primer podio con Ferrari. Pero Hülkenberg también tenía otro reto personal, y finalmente el piloto alemán ha logrado su objetivo, ha roto la racha más bestia jamás vista en un piloto, la de más grandes premios disputados sin lograr un solo podio. Su alegría y la de Sauber fue la alegría de todo aficionado a la Fórmula 1 en el momento en el que veíamos esas preciosas imágenes de celebración. Por fin. Y por delante lo de siempre, los dos McLaren, segunda posición para Oscar Piastri y primer lugar para Lando Norris. Hoy estos dos han terminado en el orden correcto, ya que Lando Norris, delante de su público, ha sido el piloto más rápido en carrera, pero desafortunadamente no hubo batalla entre estos dos en pista debido a una acción totalmente evitable por parte de Piastri. Cuando el australiano lideraba la carrera y se preparaba para relanzar el Gran Premio tras el periodo de safety car, Piastri hizo un Russell en Canadá, pero el doble de bestia. Dio un frenazo y pilló por sorpresa a Max Verstappen, que se puso por delante y tuvo que frenar mucho también para devolverle la posición. Esto es conducción errática, no tiene más, y la acción debía ser penalizada, y esta vez así ha sido. Piastri recibió una sanción de 10 segundos y se quedó fuera de toda opción de luchar por esta victoria. Tras cumplir esa sanción en boxes, Norris se puso por delante y cómodamente paseó su McLaren ante su afición para lograr el sueño de todo niño, ganar el Gran Premio de casa. Cruzó primero la línea de meta y chimpum tracatra, se acabó la carrera. Victoria para Lando Norris en casa, otro doblete para McLaren en casa, pero hoy seguramente el protagonista me permitiréis que sea otro. Por fin podré contarle a mis nietos que yo he visto un podio de Nico Hülkenberg en la Fórmula 1. Carrera bastante movida, como siempre, bajo la lluvia. Siempre es difícil clavar la estrategia, siempre es difícil no cometer
cometer errores y fue una carrera para ver en tensión, aunque en ciertos momentos no sucederá gran cosa, las cosas como son. Mis pilotos del día son Lando Norris, Nico Hülkenberg y Pierre Gasly, con mención de honor para Lewis Hamilton y Alex Albon, y la colleja de oro va para Charles Leclerc. Y la nota va a ser de un 9, pero simplemente porque a mí las carreras de Fórmula 1 en lluvia me pueden. No hay ni una sola vuelta con intermedios que no esté en tensión por si alguien tiene aquaplaning, si alguien remonta de manera bestial, si vuelve la lluvia, si se seca la pista. Mira, soy como una huerta en el Mediterráneo. Solo pido un poquito de agua para ser feliz. Próxima cita dentro de 3 semanas con el Gran Premio de Bélgica. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.